Yo fui despedido por el señor Toledo y el señor Fernando Villarán, que era ministro de Trabajo, que nunca me llamaron a pedir una renuncia y me enteré por El Peruano. Y Radio Programas me dio la noticia a las 6 de la mañana, el 10 de marzo del año 2003. El presidente Alan García también tuvo hoy unas palabras sobre el caso, a pesar de la evidente incomodidad que el tema le provocaba. Todo el que comete un error o una falta sale inmediatamente del gobierno. Y cualquier cosa que haya que investigar, que se investigue, y si hay alguien más que deba salir, saldrá. ¿Usted se ha sentido traicionada en algún momento por él? No, esos son temas íntimos, traiciones y cosas sentimentales no vienen al caso. El que comete una falta, se va. Porque la bancada también le ha dado el El que comete una falta, se va. Así las cosas, el caso de Salud tiene cuerda para rato. Tan solo un último ejemplo para dar cuenta de este asunto puntual. Los funcionarios de esta entidad presentaron hoy en el Congreso la relación de extrabajadores de alto rango que fueron liquidados con indemnizaciones desde noviembre del 2004 hasta la fecha. ¿Sabe usted a cuánto asciende el monto total que Salud pagó a sus trabajadores por el concepto de indemnización? Nada menos que casi 18 millones de soles. Algo a tener en cuenta. 18 millones de soles, algo más que algo, yo diría un mucho de dinero sobre el que hay que dar buenas explicaciones. Y hablando de explicaciones, de Salud ha enviado un comunicado, dice así: con el propósito de contribuir a las investigaciones que realiza la Contraloría de la República y todas aquellas que las instituciones competentes tengan por conveniente realizar, Salud cumple con informar lo siguiente. Se decidió separar temporalmente de sus funciones el gerente general de gestión de personas, Julián Berrocal Flores, hasta que culminen las investigaciones. Es la persona, el señor que han estado viendo en el reportaje. De igual modo, se adoptó el acuerdo de separar definitivamente de sus funciones en el directorio de SBICSAC a la señora Carmen Barrantes Pérez. Esta es la empresa de servicio de limpieza y vigilancia. Bueno, vamos a ver cómo siguen las investigaciones y vamos a ver si se descubre más de esto que el presidente García no ha dudado en calificar de viveza criolla, que es, creo yo, lo más suave que se le puede decir. Regresamos. Y estamos ya en nuestro bloque político, acompañados con una persona que otras veces ha venido y que verdaderamente es un gusto tener aquí para conversar. Jude Simon, que ahora viene a hablarnos de algo que está generando verdaderamente mucha curiosidad, mucha expectativa. ¿Hay alianza o no hay alianza para ir con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué pasa con el señor Acuña? Dice que va con ellos, dice que va con Castañeda, dice que va solo, que quiere el 50% de la lista. Se está diciendo ahora que van con el PPC y todos ustedes quieren saber cuál es el último dato, ¿no es cierto? Por eso Jude Simon nos lo va a decir esta noche. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Lo más importante, ¿no es cierto?, es que se comenzó a entender el mensaje de que no deben haber muchas candidaturas para evitar esto que ha venido sucediendo en el Perú, que todo el mundo quiere tener su espacio y tenemos un Congreso como el que hoy día todos los peruanos protestamos, ¿no es cierto? Que todos los peruanos en realidad repudian, porque los peruanos no están bastante cansados de ese Congreso. La verdad me parece un buen gesto de parte de líderes que se sabía que tenían aspiraciones, como usted, como el señor Lay, decir no, vamos a unirnos y vamos a ir en torno a otra persona, somos capaces de poner nuestro interés y agruparnos en torno a otra persona. Ahora, lo que mucha gente no comprende es cómo llegan a unirse. Primero vamos a hablar de estas tres personas y después vamos a ingresar a los otros elementos. ¿Qué tienen en común el señor Lay, usted y el señor Kuczynski? La madurez suficiente para entender de que el Perú necesita de todos, de integrarse en función a 25 propuestas, que fue lo primero que se discutió. O sea, esta no es una unidad que nace de la noche a la mañana. Esta es una unidad que nace de tiempos nuevos, de siglos nuevos, siglo XXI, donde en el Perú se tiene que mostrar la capacidad desde la izquierda, desde la derecha o como quieran llamarse, nosotros llamamos humanismo, ¿no?, la capacidad de sentarnos a conversar pensando en un país para los próximos 25 o 30 años. Es interesante porque eso, digamos, que va con la idea moderna que trasciende los temas de izquierdas y derechas y más bien se pone en la posición de que existe gente que es conservadora y gente que es más liberal. Y hay liberales de izquierda y liberales de derecha, pero coinciden en muchas cosas, claro, porque en lo que creen es en las libertades y en los derechos. Y eso es lo que, digamos, hacen prevalecer. ¿Diría usted que de pronto
eso es lo que los ha unido, el creer en la importancia de los derechos de las personas, de las libertades de las personas y de la necesidad de dejarlas desarrollarse? Fíjate, desde mi punto de vista, es mirar un poco a Lula en su Partido de los Trabajadores, que tiene su ala derecha y tiene su ala de izquierda. Es poder juntar empresarios con trabajadores, es la posibilidad de juntar al mundo limeño con el mundo provinciano y la posibilidad de tener la tarea principal, que es eliminar pobreza. Entonces, Pedro Pablo, ¿qué representa Pedro Pablo? A él lo han vendido una imagen de él completamente negativa en algunos sectores, ¿no? Lo ven como bueno, el siempre gringo. hay intereses para no dejar que la gente crezca en sus aspiraciones. Incluso cuando el año 85 o 83 yo tenía una mala imagen de Pedro Pablo, porque era la imagen que vendía en algunos sectores de los medios de comunicación. Entonces, sin conocerlo, uno pensaba mal. Claro, pensaba que era un insensible derechista, que no derechista, vendepatrias y cosas por el estilo. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando él fue primer ministro del presidente Toledo y comenzamos a tratar, por ejemplo, el problema de Olmos. Olmos no hubiera sido una realidad, no solamente porque hubo voluntad del presidente Toledo, y que tengo que reconocerlo, sino por la opinión de Pedro Pablo Kuczynski. Y además, luego de eso, tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema del agua. Y él me decía, ¿por qué no hacemos que los ciudadanos sean responsables del agua, sean parte del director del agua? Claro, el tema de la libertad, ¿no? ¿No es cierto? Y esas fueron dos cosas sorpresivas, y me interesó en conocer un poco de él, y me hablaron de su padre, un médico que se entregó en la lucha contra la lepra, ¿no? Entonces hay cosas bonitas de su vida. Entonces, ¿pero qué garantiza a la alianza Pedro Pablo Kuczynski? No vender la patria, no vender el gas, son tonterías esas, ¿no? Garantiza la inversión privada tanto nacional como extranjera. ¿Qué le garantiza a Jude Simon a esta alianza? Le garantiza la inclusión social, le garantiza lucha contra la pobreza y le garantiza la unidad. Sectores supuestamente de izquierda o de derecha, garantiza que en el Perú sí se puede trabajar juntos. Y el señor Humberto Lay es un hombre sereno, tranquilo, que apuesta por la inversión privada y que tiene mucha simpatía en un sector de una iglesia evangélica que crece y que tiene muchos valores. Yo soy cristiano católico, Pedro Pablo es cristiano católico, entonces también podemos demostrar que entre católicos y evangélicos se puede trabajar juntos mirando al país. Y entonces viene la pregunta que todo el mundo me imagino que se está haciendo: ¿qué tiene que ver el señor Acuña ahí? El señor Acuña ha aparecido en los últimos días más bien como un elemento disonante, un elemento que perturba. Dice que va con ustedes, dice que no va, dice que él va con su símbolo, da a entender que lo más importante es su opinión, porque su símbolo, además, esa insistencia obviamente es porque a él lo único que le interesa es que su símbolo sea conocido para él ser el presidente después. Entonces, ¿por qué lo quieren ustedes al señor Acuña? ¿Va a aportar algo a esta alianza? Yo espero que sí. Votos en el norte, pero ¿vale la pena? No necesariamente votos en el norte. O sea, Acuña, todos tenemos que corregir, todos tenemos defectos, evidentemente. Todos somos a veces un poco ambiciosos y no medimos o miramos el señor árbol. No solo es ambicioso, sino que es un poco soberbio, por lo menos parece. No puedo afirmarlo, no lo conozco íntimamente, pero parece un poquito. Yo lo entiendo en parte, porque muchas veces los políticos creemos que todos son iguales y entonces las competencias partidarias son nefastas muchas veces, porque todo el mundo piensa en su pequeña parcela y no está pensando en el país. Pero César Acuña tiene méritos, ¿no? Es un emprendedor, un hombre de un origen muy pobre, que ha logrado hacer estas universidades, ha logrado hacer, demostrar que se puede trabajar muy bien con buenos técnicos. Yo creo que aportaría mucho a la alianza si es que, ¿no es cierto?, si es que es capaz de entender el proyecto, y creo que lo va a entender. Pero además se requeriría un verdadero compromiso, y lo que uno se pregunta es si es capaz de tener ese compromiso. Una persona que parece permanentemente dudando: ¿esto es lo que me conviene? No, mejor voy a esto que me conviene. No, mejor me voy al otro lado si me conviene. Hay que darle confianza, hay que darle confianza. Lo interesante de esta alianza es, y que coincidimos con César Acuña, y por cierto con Pedro Pablo, y por cierto con Humberto, es que esta alianza no puede ser solamente para el proceso electoral actual, no puede ser solamente para las elecciones para asegurar que mi partido tenga el 5%, sino que debe ser
una alianza para los próximos 25 o 30 años. Estos son sus 25 puntos, ¿no? Esos son los 25 puntos. Le voy a pedir que me los preste un ratito. Claro que sí. Claro por si acaso. El primero es eliminar la pobreza. Claro. ¿El orden es el orden de prioridades también o no? No necesariamente es el orden. Reducir la mortalidad infantil, reservar terrenos para la construcción de viviendas populares, aumentar el sueldo gradualmente, crear centros para la juventud, combatir abuso contra el medio ambiente, aumentar planificadamente remuneraciones de maestros, policías, bueno, eso es importantísimo. Que los usuarios sean accionistas de las empresas de agua y desagüe, o sea, una forma de privatización. Qué interesante esa propuesta, una forma de privatización de las empresas, pero con participación popular. Exactamente, ¿no? Y en el tema de los terrenos que estamos hablando, significa comenzar a mirar las nuevas ciudades desde el mundo rural. Y planificar el crecimiento de las nuevas ciudades. No como ahora que fue tan desordenado que la gente pues no tiene ni espacios, no tiene veredas, claro, no tiene parques suficientes. Era la ciudad encima del individuo, encima de la persona. Nosotros queremos construir ciudades a servicio de las personas. Gente de tercera edad, mira, hace 20 años atrás el promedio de vida en el Perú era 45, 50 años. Hoy estamos hablando de casi 68 años, ¿no? Hoy la gente de tercera edad llega al 6%, hace 40 o 50 años era el 2%. Entonces, garantizar ciudades que crezcan de una manera tal que le sean beneficiosas al individuo, a medida que va creciendo, claro, que va envejeciendo. Sí, respetando medio ambiente, ¿no es cierto?, aprovechando todo, haciendo colegios tecnológicos que permitan que los hijos del campo puedan competir con los hijos de la ciudad. Y de esa manera también evitamos la migración del campo a la ciudad. Y lo que claro, podemos hacer es que la ciudad vuelva al campo. Es muy importante. Una pregunta final, antes de que se me vaya. Lo del PPC. Se está diciendo que de repente ustedes se unen con el PPC. Sí, es posible. Va a depender de las decisiones que tome mañana este Congreso. El PPC es un partido muy importante. Tiene más de 40 años, si no me equivoco. Y tiene gente técnico de muy buen nivel. Y para la alianza sería muy importante que ellos puedan participar. Porque ahí está el Perú unido. Desde la izquierda, desde la derecha, en función de lo más importante, planificar un país para los próximos 25 años. Bueno, muchísimas gracias, señor Yude Simón, por habernos dado estas ideas sobre lo que ustedes plantean y también por habernos contado un poco hacia dónde va. Este fin de semana probablemente se decida, entonces, si es que van con el señor Acuña, si es que van con el PPC. Creo que ya ustedes deben tener una idea de lo que piensan que es mejor para la alianza. Vamos a ver qué deciden ellos la próxima semana. Gracias. Una cosa final nomás, saludar a la libertad de expresión, al periodismo, porque en democracia se puede detectar la corrupción y en democracia se puede castigar inmediatamente a los corruptos. Entonces yo creo que es muy importante el papel que jugó la prensa para detectar las irregularidades que se presentan en otros gobiernos y en este gobierno. Muchas gracias por haber estado aquí. Regresamos. Tenemos que dar cuenta de otro tema verdaderamente escabroso que también se ha dado en el Brasil. Un ginecólogo especialista en fertilidad ha sido condenado a 278 años de prisión. Va a pasar 3 vidas y media en prisión más o menos. ¿Y esto por qué? Porque se descubrió que abusaba de sus clientes. Cientos de pacientes han declarado haber sido abusadas por este hombre bajo los efectos de la anestesia. Veamos la nota. De ser conocido como el ginecólogo de las estrellas, ahora el doctor Roger Abdelmací será conocido como el hombre que fue sentenciado a 278 años de cárcel por haber violado a sus pacientes. El especialista en reproducción asistida de 67 años pasará ahora el resto de su vida tras las rejas por haber abusado sexualmente de al menos 39 de sus pacientes. Estos son los testimonios de algunas de las mujeres que fueron víctimas de los abusos de este doctor. Yo me acuerdo de estar sedada y el médico, el doctor Roger, dueño de la clínica, prácticamente sentado encima mío, pasando su mano por mi cuerpo. Él me abrazó, me dio calma y en ese momento trató de darme un beso en la boca. Ahí yo veo todo borroso y vi su ropa inclusive. Enseguida él sale y yo salí llorando. Según las denuncias, en más de la mitad de los casos, las pacientes aún estaban bajo los efectos de la anestesia. Pero en el resto de los casos, las besaba y tocaba a la fuerza sin haberlas sedado. El doctor apretaba a las pacientes contra la pared o un mueble para inmovilizarlas
y evitar que se resistan aprovechando que estaban solas durante una consulta. Algunas de estas mujeres, que oscilan entre los 30 y 45 años, fueron abusadas en más de una ocasión.